Marcos capítulo 6, versículo 30. Muchas de las personas que nosotros vemos hoy exhibir sus dones y sus talentos en cualquier área, la música, la pintura, el arte, el fútbol, generalmente lo hacen para mostrarse a sí mismos o promover su propio nombre. Es casi una constante y aunque en ocasiones vemos que sirven a las personas, a las otras personas, usualmente lo hacen no como un acto de compasión. No estoy diciendo que siempre pasa, pero usualmente no lo hacen como un acto de compasión. Lo hacen más bien como algo que termina siendo beneficioso para ellos y para su propia reputación. Un ejemplo de eso lo vemos en algunos artistas musicales que invierten grandes cantidades de dinero en beneficencia y bueno, terminan siendo alabados por eso, construyen escuelas, orfanatos, etcétera, pero a la par son medios que utilizan para poder alivianar sus gastos de impuestos, entre otras cosas. Entonces, uno queda con la duda de si realmente ellos están preocupados por ayudar o están preocupados por ayudarse a ellos mismos. Y si no tuvieran ese beneficio, uno queda con la duda de si realmente estuvieran haciendo eso por la humanidad. Y yo no dudo que hay personas filántropas o que hay filántropos en este mundo. Yo no dudo que hay personas que comparten sus bienes de manera altruista con los necesitados, pero estoy hablando de casos generalizados. En Marcos, nosotros hemos visto al Jesús milagroso y poderoso que tiene autoridad y que despliega su poder. Pero ahora veremos cómo todo ese poder que Jesús despliega y esa autoridad que él muestra no es para sí mismo ni para su propia gloria, sino para servir a los demás y para glorificar al Padre Celestial. En la introducción de Marcos, nosotros vimos uno de los temas centrales del Evangelio. El Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Eso es un tema cardinal, central en lo que Marcos desarrolla. Y la estructura del libro de Marcos es bien interesante hasta aquí, en lo que hemos visto. Aunque vemos una progresión en lo que el autor quiere transmitir al respecto de quién es el Hijo de Dios y qué fue lo que vino a hacer a esta tierra, también vemos un ciclo que se va cumpliendo en la medida en que el Evangelio va avanzando. Es decir, uno va leyendo el Evangelio y uno va viendo ciertos ciclos que se van cumpliendo. Por ejemplo, cuando Jesús aparece, Él es presentado como el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces empieza a hacer milagros, la gente empieza a asombrarse y viene la oposición. Jesús se muda de lugar, empieza a hacer milagros, la gente empieza a asombrarse y viene la oposición. Se muda de lugar, empieza a hacer milagros, la gente comienza a asombrarse y luego viene la oposición. Y esa oposición viene de distintos frentes. En el primer ciclo vino de los fariseos y de los escribas que lo acusaron de que era Belcebú. En el segundo ciclo de su propia familia y de la gente en Nazaret que lo rechazó. Lo vimos hace 2 semanas. Y ahorita empezamos un nuevo ciclo de milagros. Un nuevo ciclo de milagros que va también, como es de esperarse, según lo que Marcos va desarrollando, a terminar en rechazo. Y durante todo el libro nosotros vemos como un espiral. ¿Sabe lo que es un espiral, verdad? Como un ciclo que va avanzando, avanzando hasta que termina con la muerte del Hijo de Dios. Es decir, la oposición llega a ser tan fuerte que finalmente al Hijo de Dios lo crucifican. Pero Él abre el ciclo y resucita y se levanta de entre los muertos. Así que si tenemos que resumir el Evangelio de Marcos, diríamos lo siguiente: el Hijo de Dios vino para servir. Algunos le recibieron y otros le rechazaron, pero al final Él resulta victorioso. O sea, si nosotros tuviéramos que ver ahora una conclusión apresurada, rápida, del tema de Marcos, tendríamos que decir eso, que el Hijo de Dios, o Marcos se trata de que el Hijo de Dios vino a este mundo para servir, incluso siendo el Hijo de Dios, que algunos lo aceptaron, otros lo rechazaron, pero que al final Él resucita victorioso para corroborar que ciertamente es el Hijo de Dios. Y quiero que guarden eso en sus mentes, en algún rincón de sus mentes, y toma nota en algún rincón de sus notas, porque eso nos va a ser útil para nosotros seguir interpretando el resto o lo que nos queda del Evangelio. Por ahora, nosotros veremos de nuevo a Jesús
haciendo milagros y desplegando su poder, pero esta vez no solo mostrando su autoridad y su poder y su dominio, como en otras ocasiones, sino además mostrando su compasión. Mostrando su compasión. Y es cierto que en los otros escenarios que hemos visto hasta ahora, Jesús muestra compasión. En estos pasajes que nosotros vemos, vamos a ver de manera más explícita esa compasión de Jesús. Por lo que examinaremos nuestra porción del versículo 30 hasta el versículo 56 a la luz de tres encabezados. Exacto. Muy bien. Gracias. El primero, la compasión con una multitud hambrienta. Marcos 6 del 30 al 44. Ese es el primer encabezado que vamos a ver hoy. El segundo, la compasión por unos discípulos amedrentados. Marcos 6, 45 al 52. Y el tercero, la compasión por multitudes necesitadas. Marcos 6, 53 al 56. Los que toman nota les voy a dar una clave. Cuando damos los encabezados al principio, usted lo que puede hacer es ponerlo y dejar un espacio donde va a escribir las notas de ese encabezado. Luego escribe el segundo más abajo en la mitad de la hoja y deja un espacio y escribe el tercero. Entonces ya tiene los tres encabezados. Y lo que va a hacer mientras toma nota es ir poniendo lo que es más interesante para usted en cada uno de esos puntos. Eso le va a ser muy útil. Fin del paréntesis. ¿De cuáles son los encabezados? La compasión con una multitud hambrienta. Marcos 6, 30 al 44. La compasión por unos discípulos amedrentados. Marcos 6, 45 al 52. Y finalmente la compasión por una multitud necesitada. Marcos 6, 53 al 56. Veamos entonces nuestro primer encabezado. La compasión con una multitud hambrienta. La compasión con una multitud hambrienta. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Marcos 6, 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Este escenario que nosotros vemos aquí es increíble y de hecho uno tiene la tentación de quedarse aquí porque hay mucho que aprender de esta porción que nosotros acabamos de leer. Hay mucha riqueza en esta historia que por cierto es el único milagro, además de la resurrección, que nosotros vemos registrados en los 4 evangelios. Sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran este milagro conocido como el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. De hecho, es tal vez uno de los milagros más conocidos del Señor Jesucristo en todo su ministerio. Los discípulos acababan de regresar. Acuérdense, lo vimos la semana pasada. Jesús los envió de dos en dos y les dijo, ojo, que los van a rechazar y a donde quiera que vayan y lo reciban, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos y hagan muchos milagros en mi nombre. Así que ellos se fueron de gira y estuvieron andando por diversas ciudades, pero al tiempo indicado ellos regresaron. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, probablemente semanas o probablemente meses. El caso es que ellos vuelven a Jesús y vuelven felices. Los discípulos llegaron a Jesús contándole todo lo que había sucedido. Y el Señor entonces empezó a escucharlo. Pero hay algo interesante y lo vemos en el versículo 31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Noten, hermanos, cómo el descanso hace parte precisamente de la vida. Incluso Jesús y sus discípulos, quienes tenían urgencia por predicar el mensaje del evangelio, se tomaron tiempo para descansar. Y eso es lo que hace un buen líder, ¿verdad? Jesús vio a sus discípulos agotados, cansados, y él no quiso ponerle más trabajo. La multitud llegó inmediatamente, los estaba premiando, y él dijo, ¿saben qué? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque ustedes necesitan descansar. Y se los llevó a un lugar desierto. Y cuando digo desierto, yo quiero que se saquen de la cabeza que era arena. ¿Sí? Él se llevó a un lugar donde no habían
No era una ciudad donde no habían casas, donde no había nada de eso, sino que era un lugar desierto, aparte. Sin embargo, muchas personas al reconocer que era Jesús, caminaron de todas las aldeas alrededor para seguirle. Es decir, lo vieron, allá va Jesús y los 12. Y la multitud empezó a caminar detrás de Jesús. Era una verdadera procesión. Cientos, y no cientos, miles de personas iban detrás de Jesús. De hecho, el texto nos dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y considerando que a Jesús lo suelen seguir más mujeres que hombres, ya usted puede imaginarse. Y considerando que no había mucha planificación en aquella época, eran familias enteras con sus niños siguiendo a Jesús. Así que algunos estudiosos calculan que la procesión era más o menos de 15,000 personas. Estamos hablando de 15,000 personas siguiendo a Jesús hacia un lugar desierto. Era una multitud, como una avalancha de personas. Pero mira lo que dice el versículo 34, que es clave. Dice, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ya tú te puedes imaginar entonces la multitud. Eran todos, yo quiero, no, dame lugar a mí, yo quiero primero. Eso tenía que ser, si a veces van a repartir hallacas, hermano, gratis, y usted se imagina el escándalo. Imagínate la gente enferma que creía que en Jesús estaba su única esperanza de vida. Ellos decían, si tan solo voy y toco el borde de su manto, seré sano. O sea, era una multitud desaforada, hambrienta, necesitada. Y Jesús, dice el texto, que tuvo compasión y los vio como ovejas que no tienen pastor. Ahora, la idea que Jesús quiere transmitir, o que Marcos quiere transmitir, es que parecían una manada de ovejas descontroladas. No solo por la cantidad, sino por el ruido. Cada quien corría por su lado y cada quien quería estar cada vez más cerca a Jesús. Ahora, hermanos, ese pasaje de que Jesús tuvo compasión de ellos es casi que la primera vez que aparece aquí en el Evangelio de Marcos. Y el término es más fuerte de lo que pensamos. No es que el Señor los vio y dijo, ay, pobrecitos, parecen ovejas que no tienen pastor. No, la expresión es fuerte realmente. No es simple lástima. Un diccionario lo define como ser afectado profundamente en sus entrañas. ¿Alguna vez usted ha sentido esa cosa que uno siente adentro como un vacío? Como que a causa de la tristeza es como que se te mueve todo por dentro. Jesús estaba constreñido, profundamente conmovido. Incluso ese texto también está ligado a ser movido a misericordia. Otra cosa curiosa es que de las 12 veces que esa palabra aparece en el Nuevo Testamento, solo 12 veces en el Nuevo Testamento, todas ellas están asociadas con un sentimiento que solo Dios puede sentir. En unas veces aparece Jesús, en otras veces aparece como Dios siendo movido a misericordia, Dios teniendo compasión. Y el motivo de la compasión era ver el hambre espiritual de esas personas, la gran necesidad que ellas tenían. El texto dice, y lo repito, las vio como ovejas que no tenían pastor. Y las ovejas son animales bastante dependientes. De hecho, son animales bastante torpes. Estoy hablando de los animales, las ovejas. Son casi ciegas. Ellas nacen con una... ¿Usted ha oído hablar del glaucoma? Que es como la reducción del campo visual. Es que de pronto las personas van viendo cada vez menos, hasta que ven como si fuera una línea. Bueno, ellas nacen con una especie de glaucoma y además ven borroso. Entonces, a donde van, ellas no pueden caminar por sí mismas. Por eso es que la palabra una oveja descarriada evoca es como una cabra loca, como que salta, no sabe dónde va, no sabe para dónde coger. Y normalmente necesitan de un pastor para ser guiadas, necesitan de dirección para ser guiadas. Pero Jesús está teniendo compasión porque ellas parecían todo lo contrario a estas personas. ¿Y quiénes serán los responsables de esto? Se supone que los que debían cuidar de estas personas eran los que tenían la ley de Dios en su mano.
y los que debían enseñarla, me refiero a los escribas y fariseos de la época. Pero ellos estaban muy ocupados sirviéndose a sí mismos. Estaban muy ocupados robando a las ovejas, beneficiándose solamente de lo que ellas podían darle. De hecho, en un pasaje en Juan 10, Jesús dice que esos falsos pastores de Israel, que eran esos escribas y fariseos, eran ladrones y salteadores, que solo venían para robar el rebaño. Solo estaban preocupados por lo que podían obtener y no por el cuidado que esas ovejas necesitaban. Interesante también es que esa compasión movió a Jesús, escuche algo, a enseñar la palabra de Dios. Dice inmediatamente, los vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo? Les enseñaba. Yo no sé, mis amados hermanos, si ustedes se acuerdan aquí de la belleza del Salmo 23. Tu vara y tu callado, ¿qué? Me infundirán aliento. Tu guianza, tu palabra me guiará por sendas de justicia, por amor a mi nombre. El Señor entiende que la mayor necesidad de estas personas era dirección por medio de la palabra de Dios. Y por eso empezó a enseñarles la palabra de Dios. Ahora, yo sé que ustedes saben, y yo lo sé también, que tal vez esas personas pensaban que su mayor necesidad era otra. Que su mayor necesidad tal vez era una sanidad, un milagro, la liberación de espíritus inmundos, pero Jesús entendía que su mayor necesidad era enseñarles la palabra de Dios. La misión de Jesús entonces no solo era dar el mensaje del reino, sino amar y servir a las personas que habrían de pertenecer a su reino. Así que también se ocupa de sus necesidades. Cuando él termina de enseñar, la gente tuvo hambre. Ahora, si eran como ovejas sin pastor cuando habían comido, imagínate a esa multitud, incluyendo a los niños, con hambre. Y cuando el hambre apareció también el problema. Mira lo que dice aquí en el versículo 27. En el 35, perdón. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto. La hora ya es muy avanzada, posiblemente 5 a 6 de la tarde. Respondiendo, él les dijo, oye eso, denle de comer. Denle ustedes de comer. No los envíen a sus casas. Denle de comer. Y en el versículo 36, ahí donde estamos leyendo, 37, dice, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Pregunta, ¿era eso lo que Jesús le estaba diciendo? ¿Jesús los estaba mandando a comprar? No, ¿verdad? ¿A qué los estaba mandando Jesús? Jesús le estaba diciendo, denle de comer. Y yo creo que ese problema de escuchar lo que no nos dicen no es nuevo. Nosotros somos expertos en escuchar lo que no nos dijeron. ¿Y tú sabes cuántos matrimonios se han acabado por eso? Es que tú me dijiste, yo no te quise decir eso, pero no me lo dijiste, pero era lo que estaba en tu mente. Pues, ¿tú cómo sabes que estaba en mi mente? Porque es que yo te conozco. Gracias, mi amor. Y yo sé que cuando tú estás diciendo una cosa, en realidad en el fondo estás diciendo otra. Pero yo sé que en los matrimonios que están aquí eso no pasa. Eso pasa en otra gente por allá pecadora. El punto es, Jesús no los estaba mandando a ellos a comprar. Jesús los estaba mandando a que le dieran de comer. Así que él les responde en el versículo 38 y les dice, ¿cuántos panes tienen? Vayan a verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Mira toda esa logística, ¿verdad? 15,000 personas, todas recuéstense. Hay pasto verde, así que era un desierto chévere, con pasto. Y eso también de nuevo nos evoca la imagen del buen pastor del Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿En lugares de qué?
De delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Allí está Jesús, ¿verdad? Organizando todo esto con 5 panes y ¿cuánto? 2 peces. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes traten de pensar, no como Jesús, sino como lo que posiblemente Jesús quería que sus discípulos entendieran. Hermanos, ellos acababan de venir de una gira donde ellos habían visto milagros y señales y el poder de Dios, pero especialmente la provisión divina. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando se fueron de 2 en 2? Que no llevaran ¿qué? Que no llevaran alforja, que no llevaran comida ni ración guardada. ¿Por qué? Porque Dios los iba a sostener. De modo que si ellos regresaron sanos y salvos, es porque Dios en el camino proveyó para ellos milagrosamente. Jesús quiere que ellos pongan en práctica la fe con la que salieron. Denles el alimento. Así que ellos entonces, o bueno, él entonces, versículo 41, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y esto era básicamente el acto de un judío de dar gracias a Dios por la provisión de los alimentos. Pero el punto es que más allá de eso, Jesús estaba consagrando ese alimento, porque sabía que la provisión que iba a venir de esos 5 panes y esos peces iba a venir del cielo, literalmente. Entonces dice el versículo 41, que le dio el pan a los discípulos para que lo pusiesen delante de cada grupo. Y repartió los 2 peces entre todos. Y aquí es donde está el milagro, versículo 43. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran como 5,000 hombres. Marcos no está diciendo cómo sucedió ese milagro. Y científicamente nosotros no pudiéramos decir qué era lo que estaba pasando. El punto es que parece que la gente como que iba, se acercaba, agarraba pan y salía pan. Agarraba pan y salía pan. Algunos otros piensan que los pedazos pequeños de pan, es decir, que los 5 panes se repartieron en 15,000 porciones aproximadamente, y que la pequeñita parte que le tocó a cada uno fue suficiente para saciarlo. Pero yo no creo en esa teoría, sobre todo porque el texto dice que sobraron panes y sobraron peces en cestas. Así que lo que nosotros estamos viendo aquí, sin duda, es un impresionante milagro del poder de Dios. El Señor multiplicando los panes y los peces para cubrir la necesidad de esa gente de la que Él estaba compadecido. Hay un detalle interesante aquí, es que Jesús interactúa con sus discípulos, esperando que sean ellos los que se encarguen precisamente de ver el milagro, de observar qué es lo que está sucediendo. Pero ellos estaban con otros planes. Ellos querían hacerlo de otra manera. Y mis hermanos, no son pocas las veces que nos vemos frente a situaciones en las que la única salida es confiar en el Señor. Pero somos tan torpes, que nos vemos tratando de resolver todo por nuestras propias manos. Los discípulos tenían una salida, la que el Señor les estaba dictando. Aliméntenlos. Pero ellos decían, vamos y compramos. Y nosotros no somos muy distintos, muchísimas veces. Tenemos la instrucción en la palabra de Dios. Tenemos el llamado a confiar en el Señor. Pero estamos buscando cientos de posibilidades para satisfacernos a nosotros mismos o para resolver la situación por nuestro propio camino. Ahora, yo quiero también que veamos que este milagro que nosotros vemos aquí no es un milagro nuevo en la Biblia.
En otra ocasión, Dios alimentó todos los días a una gran multitud que caminaba en el desierto con maná que caía literalmente del cielo diariamente. La gente no podía guardar pan para el día siguiente porque era un acto de desconfianza. El pan amanecía podrido, pero cada mañana amanecía pan para que ellos pudieran tomarlo. Jesús sin duda es misericordioso y compasivo. Y dicha compasión no solo se refleja en la manera en que nos provee de bienes espirituales, sino en cómo nos da también la provisión necesaria en medio de nuestras necesidades. Nosotros dependemos de Dios también en medio de nuestras necesidades materiales. Por eso una de las oraciones del Padre Nuestro, ¿cuál es? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros venimos a Jesús como ovejas necesitadas y en Él encontramos abundancia de cuidado y pan. Y si tú aún no has venido a Jesús o si te has alejado de Jesús, la buena noticia es que hay pan suficiente en Él. Hay provisión suficiente en Él. Hay gracia abundante y suficiente en Él. Pero esta no es la única manera en que Jesús mostraría su compasión, sino que ahora lo haría con un círculo más cercano, con sus discípulos. Y esto nos lleva al segundo encabezado: la compasión por unos discípulos amedrentados. La compasión por unos discípulos amedrentados. Miren el versículo 45 conmigo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Bueno, yo también habría hecho lo mismo. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos. ¿En qué? En sus corazones. ¿Cuál era la razón, según este pasaje, por la que los discípulos no habían entendido lo de los panes? Estaban endurecidos en sus corazones. Después de haber estado toda una jornada, Jesús despide a la multitud y a sus discípulos y le dice: crucen, váyanse adelante a Betsaida, al otro lado del lago. Mientras yo me quedo aquí con la gente, los despido. Jesús efectivamente los despidió y se fue a un monte a orar. Miren que todavía Jesús seguía preocupado por el descanso de los discípulos, que hasta ahora no habían descansado. Así que despedida la multitud, Jesús se queda orando mientras los discípulos zarpan en la barca. Cuando era como la cuarta vigilia de la noche, y esto es más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿verdad? Jesús ve a sus discípulos, no sabemos cómo, pero seguramente Jesús en un monte ve a sus discípulos, no sabemos si de manera milagrosa, pero él ve a sus discípulos batallando contra el mar porque el viento les era contrario. Yo no he estado nunca en mi vida en un bote navegando, nunca, pero entiendo que si se trata de un lago a mar abierto debe ser cosa bien difícil navegar en contra del viento, sobre todo si no tienes motor, si lo que tienes son los brazos. Entonces ahí estaban los que se suponía que debían estar descansando, tirando remo contra el mar. Y Jesús los ve, ellos están fatigados y, ojo, que ellos llevan más o menos entre 8 y 9 horas tirando remo contra el viento y contra el mar.
Y no podía ser para menos. Así que Jesús se aparece. ¿Y se aparece cómo? Dice caminando sobre las aguas. Y este es otro de esos famosos milagros de Jesús. ¿Cierto? Hay algunas personas que dicen que era que Jesús iba caminando en la orilla del lago mientras ellos iban por el agua, ¿cierto? Pero es bien difícil que tú puedas remar a la orilla de un lago, ¿cierto? Sobre todo porque la profundidad no te va a dejar. Ellos estaban en medio del lago. No es posible que Jesús esté en una orilla. Él llega milagrosamente caminando sobre el mar. Pero hay cosas bien interesantes de este milagro que nos hacen ver cuál era el propósito de eso. O sea, Jesús no estaba apareciendo ahí porque sí. Como que, ay, les voy a mostrar, los voy a asustar. Les voy a ir caminando por el mar, les voy a hacer para que crean que soy un fantasma. ¿Cierto? El detalle interesante aquí está en el pasaje cuando dice que él quería adelantárseles. Ahora, no lean el texto con lo primero que se le viene a la mente, porque lo que se viene a la mente de uno es, Jesús ve a los discípulos que están fatigados navegando. Y entonces él dice, tengo compasión de ellos, voy a ayudarlos. Entonces va caminando sobre el mar, ve a los discípulos y dice, me voy adelante, ustedes me siguen, y los adelanta. Eso no tiene mucho sentido. O sea, Jesús no iba a aparecérseles en el mar para decirles, voy a llegar primero que ustedes. Ustedes llevan 9 horas remando, pero yo puedo caminar sobre el mar, puedo llegar más rápido. No, Jesús no está haciendo eso. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra adelantársele? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahí? Se ve algo extraño, ¿verdad? Bueno, algunos expertos en el idioma griego conectan este pasaje directamente con Éxodo 33, del 18 al 23. Y yo estuve conversando sobre este texto con el pastor Jonathan Boyd, que es un estudioso de los idiomas originales. Y él me explicaba que la razón de la conexión es que la palabra usada para pasar adelante o adelantárseles es exactamente la misma que se usa en Éxodo 33 y solo aparece esas 2 veces en la Biblia. En Éxodo 33, en la versión griega del Antiguo Testamento, y aparece en Marcos 6. Son las únicas 2 veces que esa palabra aparece. Entonces, quien leía esa palabra y quien la veía, inmediatamente la asociaba con ese pasaje. Pero, ¿qué es lo que ese pasaje dice? El 33, 18 al 23 de Éxodo dice, entonces, él dijo, Moisés, después de un altercado que él tuvo con Dios y el pueblo de Israel que se rebeló, Moisés sube al monte y le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Guarden eso. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase, y ahí es donde está la palabra, cuando me adelante mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Y dice el texto, después apartaré mi mano y verás que mis espaldas, mas no verás mi rostro. Ahora eso cobra un poco más de sentido, porque lo que está sucediendo aquí es que Jesús está mostrándole su gloria a los discípulos. De la misma manera en que Dios la mostró en el Antiguo Testamento a Moisés. Yo estoy pasando por delante de ustedes para que ustedes vean mi gloria. Ahora,
¿Cómo sabemos o cómo corroboramos que eso es lo que está en la mente del autor cuando él plantea esto? Por el pasaje que sigue. Jesús, cuando ellos tienen temor, ¿sabe qué le dice Jesús? No tengan temor. Yo soy. Yo soy. Ojo, exactamente el nombre con el que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice Éxodo? Yo voy a pasar y cuando pase proclamaré mi nombre. Jesús pasa delante de ellos. Cuando ellos se levantan dicen, yo soy, no tengan temor. Jesús le está mostrando su gloria a los discípulos. Él no estaba en una competencia con ellos. Él no estaba tratando de irse adelante solo para mostrarles que era más rápido que ellos en el agua. Él, en medio de una situación crítica, de fatiga y cansancio, le estaba mostrando su gloria a sus discípulos amedrentados y con el corazón endurecido. Bendito sea Dios, hermano. Cuando ellos le ven, le dicen no. Él le dice, no tengan miedo porque ellos estaban amedrentados, se turbaron. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió con ellos a la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué? Porque sabían que quien estaba en la barca era exactamente el mismo de Éxodo 33. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos de corazón. Y mira, hermano, si algo necesita un endurecido de corazón es ver la gloria de Dios. Qué compasión la del Señor con sus discípulos. Él mostró su gloria a ellos en medio de un momento de profunda dificultad, de profunda incredulidad, de profundo cansancio, de profunda fatiga. Y hermanos, qué bueno es saber que ese es el mismo Dios que está con nosotros en nuestros momentos más oscuros. Él aparece para mostrar su gloria entre nosotros, recordándonos su grandeza, recordándonos su evangelio, recordándonos por su espíritu, su obra en nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Hay un dicho que dice que cuando es más de noche es porque va a amanecer. Y Él aparece justo en la cuarta vigilia de la noche. Antes del día. Justo antes del día. Él los llevó de la noche al día, de la fatiga al descanso, del temor a la paz. Eso es lo que la gloria de Dios hace en nosotros y podemos disfrutar de eso como hijos de Dios. Nosotros hoy disfrutamos de una gloria en una mayor plenitud. Él habita en nosotros por medio del Espíritu. Y a veces nos perdemos de eso. Vivimos en un plano tan natural, tan dependiente de nosotros, tan dependiente de nuestras fuerzas, que nos olvidamos que contamos con aquel que ha revelado su gloria a nosotros en el Evangelio. Así que no importa cuál sea nuestra angustia, ni cuál sea la angustia con la que tú estés luchando hoy y con lo que tú hayas venido hoy a este lugar, el Señor está delante de nosotros. Él es nuestra compañía en medio de nuestra más profunda frustración. Y de la misma manera, mis amados hermanos, que la columna de nube y de fuego le daban a Israel la certeza de que Dios iba adelante, nosotros podemos estar seguros que nuestro Salvador está adelante. Y yo creo, hermanos, que parte de eso es lo que significa este texto en Éxodo 15, que dice que, en 1 Corintios 15, que dice que Él es el primogénito entre los muertos, el primero en ser resucitado. La razón de ser de nuestra esperanza es que el primero en resucitar de entre los muertos está sentado hoy a la diestra del Padre. Y esa gloria, hermanos, es el alimento de nuestra esperanza. ¿No te consuela eso, mi hermano? ¿No te da consuelo saber que el Dios que ha mostrado su gloria en la persona de Jesucristo tiene cuidado de nosotros? No hay ninguna aflicción por la que tú hayas venido aquí hoy que no pueda ser resuelta al contemplar al rostro descubierto la gloria de Jesucristo. Y voy a preguntarlo de nuevo. ¿Acaso no te consuela eso? Finalmente, Jesús no solo muestra su compasión a una gran multitud, y no solo muestra su compasión
a estos discípulos necesitados por el endurecimiento de su corazón, sino que también muestra su compasión por los desesperanzados, por las multitudes necesitadas. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Dice el texto en el 53, terminada la travesía, vieron la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y aquí hay algo bien curioso, ¿verdad? Porque saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Jesús está yendo para encontrar descanso de la multitud al lugar más apartado posible. Y cuando llega, ahí está la multitud. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron Snoopy, no sé si son de esa edad, ¿verdad? O Droopy, que era un perrito que tenía un enemigo y el enemigo lo buscaba y desaparecía y aparecía en cualquier parte. Esta multitud parece Droopy, desaparece aquí, pero Jesús cuando cree que va a llegar y va a estar solo, ya ellos están adelante. Allí estaba la multitud alrededor y enseguida se acercaron a Jesús. Pero contrario a ser indiferente a eso, Jesús depuso su necesidad de descanso por la compasión que tenía por estas personas necesitadas. Dice el texto en el 55 que empezaron a recorrer toda la tierra de alrededor y comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanados. Yo quiero que se imaginen ese cuadro. Jesús caminando y las calles abarrotadas de gente, enfermos con las camas, con los lechos en la cama, para que solo tocaran el borde del manto. ¿De dónde habían sacado esta información? Bueno, seguramente de este famoso milagro de la mujer de flujo de sangre que había acontecido solo algunos relatos atrás y que se había extendido junto con la fama de Jesús. Si tan solo tocas el borde de su manto, serás sanado. Y era eso lo que estaba sucediendo allí. El relato termina, como vemos, con una actividad de Jesús en alza, creciente, con milagros ocurriendo, pero todos como resultado de su profunda compasión. Esas personas no tenían otra esperanza más que Jesús. Y esto debe llamarnos a nosotros a entender que nuestro valor, nuestra labor, más bien, va más allá de tener el mensaje correcto. Se trata de cómo ese mensaje también se ocupa en compasión de los necesitados. Miren, y esto lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros no debemos ver a las personas como proyectos evangelísticos. Las personas que no conocen al Señor pueden detectar eso. Cuando tu único interés es reclutarlos. Pero también pueden detectar cuando tu interés es preocuparte genuinamente por ellos y por sus necesidades y tener compasión por ellos. Cuando te estás involucrando genuinamente con ellos, cuando conoces sus problemas, cuando dejas de un lado la indiferencia y acompañas más de cerca. Ellos pueden saber cuando genuinamente estás preocupado por sus familias. Y mis hermanos, en la práctica, esto se ve así. Si tú tienes compañeros de trabajo, compañeros de estudio, ellos no están ahí para que tú le digas todo el tiempo, mira, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, estás mal, tienes que venir a Cristo, y si no me aceptas de mala, pero te tengo que decir la verdad en la cara. Hay gente que parece que evangelizara con rabia. Yo no sé si usted ha conocido eso, que parece que estuvieran como regañando a las personas. Pero qué diferente si tú empiezas a involucrarte con esas personas. Si empiezas a conocerlos, a conocer sus necesidades. ¿Cómo amaneció tu hija hoy? Por aquella que me dijiste hace 2 semanas que estaba enferma. ¿Cómo ha pasado? ¿Se mejoró? ¿Qué han dicho los médicos? ¿Les hicieron los exámenes? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo están las cosas con tu esposa? ¿Qué ha pasado con tu tía de la que estuviste hablando con tu compañero y escuché que me dijiste que estaba enferma? Cuando esas personas noten que realmente tú tienes compasión, que estás preocupado, que estás involucrado con sus necesidades, créeme que hasta ellos mismos estarán dispuestos a que tú les muestres qué es lo que te mueve
a ser como eres. A veces nosotros arruinamos la relación. Y creemos que todo lo que tenemos que hacer es, bueno, predicarle a este, ya lo hice, 10 compañeros de trabajo, 10 días, uno cada uno, los evangelicé a todos fuera. No tengo más nada que ver con ellos. Y entonces nos jactamos, ¿verdad? A mí me gusta evangelizar, al que yo veo le voy diciendo y le voy hablando. Sí, pero ¿qué evangelizar? ¿Qué tanto te estás involucrando con las personas? Y esto es lo que nosotros vemos en Jesús. Se involucraba con sus necesidades, se involucraba con lo que ellos padecían. Tal vez debamos pedir al Señor que cargue nuestros corazones con esa compasión, que nos lleve a esa tristeza y que nos haga ver la necesidad de la gente y no de la fuerza para poder, y nos dé, perdón, la fuerza para poder alimentarlos con el pan de la vida eterna. Y no en vano, mis amados hermanos, vamos a Jesús para que Él nos salve y podamos nosotros ser instrumentos para llevar su mensaje a otros. No en vano nosotros vemos también aquí a Jesús dándole el pan a los discípulos para que fueran los discípulos que lo repartieran. Creo que hay un anuncio de la gran comisión implícito aquí. Y sin el ánimo de pecar por alegórico o por ver en el pasaje lo que no está, déjeme decirle que me parece que hay algo de verdad aplicable en este texto, y es que nosotros tenemos el pan de vida para repartir a la gente hambrienta. Lo tenemos en nuestras manos. El pan que puede saciar el hambre de las personas. Jesús dijo, yo soy el pan de vida eterna. Y somos los encargados de repartir ese pan a una multitud hambrienta. Podemos fabricar nuestra propia comida. Podemos ir a comprarla en la tienda, para seguir con la analogía del mundo. Pero solo el pan de vida podrá saciar su hambre. El pan del cielo, Jesús mismo. Y creo que esa es la gran lección que nosotros vemos aquí. Hay gente afuera necesitada. Y nosotros hemos sido equipados por Jesús para que, movidos por la compasión, podamos llevar a ellos el pan de vida eterna. Mis hermanos, que Dios nos ayude en esta tarea, en medio de nuestras deficiencias y en nuestras profundas debilidades. Que el Señor nos ayude.